Buenas tardes. Primero agradecer a EDB esta interesante iniciativa. Por lo que he estado viendo de otras ediciones y de otros ponentes, la verdad es que me han encantado, así que os felicito. Y por no demorar más la presentación que voy a hacer sobre educación emocional, sí que querría primero empezar por mi currículum, porque yo creo que puede servir de referente a las personas que me están escuchando. Estoy muy orgulloso porque empecé siendo maestro y la verdad es que han sido los mejores años de mi vida en escuelas rurales de Aragón, en la ciudad. Por suerte después tuve la oportunidad de aprobar las oposiciones de orientación y durante mi periplo profesional pues he podido trabajar en equipos de orientación, en institutos, y he tenido la oportunidad de conocer muchísimas personas, muchísimas problemáticas, y si volvieran a hacer me gustaría volver a hacer este trabajo tan interesantísimo de poder ayudar a los demás. La verdad es que también me he encontrado con situaciones muy duras y bueno, todos que nos dedicamos a trabajar con personas pues ya sabéis que tenemos un trabajo muy complejo pero muy bonito. También tengo que comentar, porque creo que puede servir para esta ponencia, he tenido la oportunidad de dar clase de psicología en bachillerato, de distintas materias, y una experiencia muy interesante es que estuve un año como miembro de un tribunal de oposiciones de orientación que me ha servido para reflexionar mucho sobre la importancia de la comunicación, de la educación emocional, etc. Y ahora quería hacer precisamente énfasis en todo lo que conlleva la educación emocional, porque ya digo, es el presente. En la LOMLOE, tanto en el preámbulo como en varios artículos, ya se habla de esto. En comunidades autónomas como en Cantabria o en Canarias ya hay bastantes avances en la educación emocional. Por ejemplo, en el máster de formación del profesorado hay materias concretas, optativas, sobre educación emocional. Pero es que además tengo que decir que en la UNESCO ya sí que se insiste muchísimo en la educación emocional, que es de lo que sobre todo voy a hablar. Y en relación a nuestro quehacer docente, cuando una persona empieza a trabajar, cuando tiene el primer contacto con el alumnado, con las familias, con los compañeros, yo de la experiencia que he tenido, tanto como maestro como orientador, en las sesiones de tutoría, por ejemplo, lo comentaba con mis tutores, es importantísimo el efecto primicia. En educación esto es fundamental. A veces, tanto cuando una persona se va a examinar de oposiciones, cuando tienes que dar una charla a las familias, cuando te presentas por primera vez al alumnado, esa primera impresión puede lastrar todo el proceso. Por eso hay que cuidarlo muchísimo. Esa primera impresión que van a tener ellos, pues si una persona es afable, si esa persona se va a implicar, si nos preocupamos por su situación emocional y familiar. Y por eso yo digo que una persona que se vaya a dedicar a la educación tiene que cuidar estos aspectos emocionales. Todos recordaremos maestros, maestras, profesores que han tenido una implicación emocional, más que aquellos que han sido muy buenos en su materia. Por eso insisto muchísimo, como veremos hoy en esta sesión, como comentan tanto Rafael Vizquerra, de la Universidad Autónoma de Barcelona, o Rafael Guerrero, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde hablan muchísimo de que si no hay una gestión correcta de lo emocional, difícilmente está uno capacitado para aprender. Por eso el profesorado del futuro, del presente, tiene que tener muy claras estas cuestiones. Yo cuando hablo del efecto primicia, pues es cuidar todo esto. Por ejemplo, planteo que la primera sesión que tenemos con nuestro alumnado, pues hacer dinámicas. Yo planteo muchas veces el que uno presente a su partner, a su compañero. Cada alumno presenta a su compañero y el profesor toma buena nota de no solamente de lo que comunica, sino cómo lo comunica. Aspectos relacionados con su vida ociosa, de sus aficiones, etcétera, porque eso después te va a venir muy bien. Eso para el profesorado es fundamental. Y por eso esas primeras impresiones hay que cuidarlas, que es una de las cuestiones que yo quería insistir muchísimo en todo lo que conlleva la educación emocional. Porque es no solo una materia más o no solo durante la tutoría. La educación emocional tiene que englobar todo, en todas las materias y en todo momento. Y grosso modo, los expertos, esto es algo que empezó a proclamar Rafael Vizquerra,
tiene que ver con la conciencia emocional. Es decir, un profesor, y lo tiene que transmitir a los alumnos, tiene que ser consciente de cómo está su estado emocional, ponerle nombre. La regulación emocional, el control de la ira, tan fundamental, sobre todo la prevención cuando hay violencia de género, el acoso escolar, etc. La autonomía personal, que tiene que ver mucho pues con esta autonomía de muchas cuestiones, no solamente en lo escolar, sino en los aspectos de la vida, que esto hay que empezarlo precisamente desde la escuela. La inteligencia inter e intrapersonal, es decir, la inteligencia social de las relaciones entre unos y otros, de gestionar bien estas cuestiones relacionales, y la intra, que tendría que ver pues, con todo esto que estamos diciendo, de tolerancia a la frustración, de saber demorar la recompensa, etcétera, etcétera. Y las habilidades de vida y bienestar. Bueno, pues todo esto hay que trabajarlo en todas las áreas y el profesorado tiene que estar muy bien formado. Porque, por desgracia, lo que estamos viendo en esta sociedad actual es que cada promoción de alumnado tiene menos competencias emocionales. Parece paradójico, pero es así. Y, por ejemplo, estamos viendo aspectos fundamentales de esta sociedad. Por ejemplo, los niños y adolescentes cada vez tienen menos percepción del riesgo. Por eso a veces hacen conductas que nos parecen inverosímiles. Y yo veo aquí la implicación de que una persona cuelgue un vídeo en TikTok y que tenga muchos links, pues a veces transgreden ciertas normas que incluso les pueden perjudicar. Todo por tener más links y más gente a su favor. Hay conductas incluso pues de conducir a mucha velocidad por tener más links, o personas que se exponen sexualmente y, en fin, esto luego tiene unas consecuencias a largo plazo inverosímiles. Otro aspecto que yo estoy viendo es la escasa tolerancia a la frustración. Y esto va a más también. Las personas quieren lo que llamamos ese inmediatismo ya, el refuerzo ya. Tenemos que tener ya aprobado esto sin mucho esfuerzo, etc. Después les cuesta mucho asumir la responsabilidad de sus actos. Cuando una persona comete un fallo o que no ha hecho una tarea bien, la característica actual es que les cuesta reconocer que lo han hecho así. Y esto lo tenemos que saber. Y también yo diría las atribuciones extrínsecas en lugar de intrínsecas. Esto, grosso modo, que quiere decir que una persona que cree que lo que le ocurre es debido a sus propias atribuciones, a lo que está haciendo él, eso se llamaría una atribución intrínseca. Pero si una persona hace atribuciones extrínsecas, es decir, si suspendo es porque el profesor me tiene manía, porque el examen era muy difícil, pero no has pensado que a lo mejor no te has centrado en lo que era importante, te has extendido demasiado, no has estudiado lo suficiente. Las personas que hacen atribuciones extrínsecas no solucionan sus problemas porque creen siempre que hay algo externo que lo va a solucionar. Por tanto, este tipo de cuestiones es fundamental porque vemos que hay profesores que lo hacen con muy buena intención, que tienen este estilo autoritario, vamos a decir muy centrado en la materia en la docencia, que dejan poco tiempo a que intervenga el alumnado, y esto está demostrado científicamente que no es efectivo. Es decir, como decía el pedagogo americano John Dewey, learning by doing, aprender haciendo. El profesor tiene que ser más bien conductor, tiene que hacer que el alumno sea el que aprenda, el que se implique, el que presente, el que investigue. Esto es complicado porque es más sencillo preparar una exposición, hacer una clase muy magistral y el alumnado repite después lo que ha dicho. Preparar este tipo de cuestiones es muy importante, pero está visto que desde siempre ha sido así, pero sobre todo en esta sociedad y la que se nos viene encima, tiene que ser otro tipo de dinámicas. Por eso es tan importante que ese profesor tenga esas competencias emocionales y que sea más bien un profesor, como digo, conductor, democrático. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional para el profesorado? Pues primero, porque tenemos que gestionar bien nuestras emociones. Todos vemos que cuando tenemos un problema muy gordo, nos cuesta centrarnos en nuestro trabajo. Por tanto, la educación emocional tiene que servirnos para gestionar
cuando tenemos la mente ocupada en otras problemáticas, tenemos que dejarlo aparte, que no lo pague la persona que tenemos al lado. Y esto es fundamental. Además, si no gestionamos bien nuestras emociones, vamos a somatizar esos problemas. Cuando a veces yo he hablado con determinados sanitarios y nos dicen, es que esta persona que tiene problema de faringe, tal, o de espalda, que suele ser muy, muy recurrente, en realidad están somatizando problemas emocionales que no han gestionado bien. Por tanto, es clave para nuestra salud física, pero también para nuestro propio trabajo. También es muy importante que el alumno conozca las suyas, porque si el alumno no canaliza esas emociones correctamente, imaginemos que está viendo un caso de acoso escolar cibernético, es que esa persona está en ese momento pensando que esa imagen que no quería que apareciera está circulando por tu clase. Es que eso primero hay que gestionarlo bien y hay que darle a ese alumno los recursos para que pueda sacar esa problemática y centrarse en lo que está haciendo. Es importante para el profesor para gestionar la dinámica de la clase. Yo he visto clases presencialmente porque me llamaba algún profesor o maestra y me decía, es que a ver si puedes venir a ayudarme. Tengo casos de que hay muchos alumnos díscolos y están haciendo disrupción de baja intensidad. El profesor primero necesita controlar muy bien esa clase, las dinámicas, ver qué personas son las líderes, qué personas están quedando aisladas. Y eso no se aprende simplemente con mucha botánica y muchas matemáticas. Es que por eso estamos hablando de la importancia de esta educación emocional. Si el profesor primero no controla bien la dinámica de esa clase, no sabe motivar al alumnado, no sabe acompañar a ese que se está quedando rezagado y que como pierde el interés va a dedicarse a boicotear, es que esto sí que es clave. Por eso estamos diciendo que si no controlamos bien la emoción de nuestros alumnos y de nosotros, es que te sobra todos los conocimientos. Por eso es tan importante el liderazgo de aula del profesor. Por eso es tan importante conocer a cada uno de los alumnos. Por ejemplo, aunque tengamos muchos alumnos, no es lo mismo llamar a uno con el dedo, por ejemplo, sal a la pizarra, que decir, Raúl, ¿puedes salir, por favor? El llamar a una persona por su nombre, nominar, ya implica que ese alumno tiene una predisposición más positiva. O, por ejemplo, cuidar esa escucha activa con el alumnado, el intentar ya anticiparse a cualquier disrupción, por pequeña que sea, el tener siempre que participen todos y cada uno del alumnado que tenemos en el aula, no dependiendo de si una persona es más extrovertida o no. Todo este tipo de cuestiones que tiene que ver con el liderazgo de aula es importantísimo. Por eso, el buen líder emocional tiene que tener las características de empatía, saber ponerse en la piel del otro, de el respeto emocional, de delegar responsabilidades, de confiar en los demás, de incluso anticiparse. Todo esto que nos parece que nos viene ya de nuestro cómputo genético, no es así. Esto se puede aprender. Hay personas que tienen más habilidades, pero esto lo podemos adquirir. Y yo en ese sentido sí que recomendaría unas cuantas referencias. Por ejemplo, me gusta muchísimo, es uno de mis referentes, Luis Rojas Marcos, este psiquiatra que estuvo dirigiendo las instituciones de Nueva York durante el problema del 2011. Bueno, pues Luis Rojas Marcos es un señor que tenía TDAH en su infancia. Este hombre, en sus libros, hablaba de que incluso cuando era niño quemó un pajar, de que era una persona que para nada gestionaba bien sus emociones. Bueno, pues este señor ha llegado a ser una autoridad mundial. Y con la pandemia y tal, ha escrito este libro de Optimismo y Salud, que es tan importante porque nos habla de que una persona que gestiona bien sus cuestiones emocionales tiene mejor salud, enferma más tarde y sana antes. Por tanto, él lo escribió durante la pandemia, pero este libro lo recomiendo efusivamente para todo el mundo y sobre todo para el profesorado. O este otro, de Walter Rizzo,
Se lo regalé a mi hija precisamente porque estaba opositando y vi que se adaptaba totalmente a lo que estaba ocurriendo. Se lo regalé el año pasado cuando estábamos en plena pandemia. Walter Rizzo es argentino, descendiente de italianos, y viene muy al caso en estos tiempos de la resiliencia, esta palabra tan famosa, donde habla precisamente que ante los momentos críticos podemos salir fortalecidos. Otra persona de referencia, recomiendo este libro efusivamente, lo acabo de leer, es Lorea Martínez, aunque es vasca, estudió en Barcelona, pero está trabajando en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Y es una súper experta en todo este tema de la educación emocional. Recomiendo este libro, aunque está el título en inglés, pero está la edición en castellano y vamos, es súper recomendable. O también este de Pablo Fernández Berrocal, es uno de los mejores expertos, no solo a nivel de España, es incluso a nivel internacional. Este libro me gustó muchísimo porque dan una serie de pautas, una serie de actividades para mejorar la inteligencia emocional. En este caso se dirige a los adolescentes, pero vamos, serviría igual también para los últimos cursos de primaria, y son actividades concretas para llevar a cabo en cualquier área, no solamente, como digo, en tutoría. Bueno, pues estos son algunos de los libros, como el de Martín Pinos, que es otro profesor de Zaragoza, que ha recibido varios premios internacionales, uno de innovación, y el libro de Corazón y Cerebro. Además tiene una aplicación gratuita, que si a alguien le interesa se la puede descargar, donde habla precisamente de cómo me siento, cómo puedo hacer para mejorar esas cuestiones emocionales. Bueno, pues en este libro también se dirige totalmente al profesorado para hablar de todo lo emocional. Con estas pautas también puedo mencionar a Rafael Guerrero y Rafael Vizquerra, como he dicho antes. Rafael Guerrero dice una cita que me ha llegado al corazón. Sin educación emocional no sirve saber resolver ecuaciones. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Es decir, si una persona no tiene interés, no tiene motivación, no tiene ese plus emocional, no vamos a aprender. Por eso hay alumnos que desconectan, porque cuando empieza un profesor a hablar del sintagma predicativo o de las ecuaciones de segundo grado, si no les interesa, pues por mucho que pensemos que esto es muy importante y que va a entrar para el examen, es imposible. Por eso tenemos que llegar primero aquí. Y si recordamos, nosotros memorizamos muy bien todo aquello que nos ha llegado al corazón. Recordaremos cosas de sabores, de experiencias, de olores, de aquello que nos deja huella, no de aquello abstracto que nos sirve de bien poco. O Rafael Vizquerra también dice otra cita interesantísima: la educación emocional es la base del aprendizaje. Cuando hay problemas emocionales se impide que haya las condiciones mínimas para poder aprender. Y esto sí que lo he podido corroborar en mi trayectoria, porque cuando estaba trabajando como orientador, siempre que había un problema de tipo pues de lectura, de lectoescritura, de matemáticas, de falta de motivación, etcétera, cuando indagaba siempre había antes un problema emocional no resuelto. Y tenemos que tener en cuenta también que, ojo con nuestras actitudes y la de los alumnos, porque una huella emocional no tiene vuelta atrás, queda para siempre. Es lo que hemos dicho a veces del papel arrugado. Arrugamos un papel, intentamos que vuelva otra vez a su ser y ya es imposible. Ese papel ya quedará con marcas. Cuando hacemos un daño emocional, queda para siempre. Por eso, el profesor emocional, yo doy aquí una serie de pautas que deberíamos tener todos presentes. Pues, por ejemplo, en el ámbito de una clase, ordena las intervenciones. Como he dicho, intentar sobre todo que se conceda palabras por turno. Yo cuando he dado clase intentaba que todo el alumnado interviniera, los que eran más extrovertidos y las personas más tímidas, porque siempre había alguien que tenía algo que aportar. Y sobre todo lo que impedía mucho es que cuando alguien intervenía, sobre todo entre adolescentes, que hubiera comentarios, risas, etc. Es muy importante que eso se mejore. Por eso lo del clima de la clase es tan clave. Que todo el mundo hable por igual,
prestar atención a todo el alumnado, independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que diga, dejar intervenir y expresarse con libertad. Como digo, aunque haya discrepancias, es mejor así. Y por eso es tan importante ese profesor conductor que deja intervenir a todo el mundo, estemos de acuerdo o no. Al final es importante también subrayar lo que es relevante, quedarnos con lo que es importante en ese momento, no simplemente que sea una persona neutra que deja intervenir. El profesor al final sí que tiene que mojarse y tiene que hablar de lo que interesa. Y por eso el profesor emocional que tiene actitudes negativas como tomar partido, que deja intervenir a cualquiera, que no señala claramente ni de dónde partimos ni a dónde vamos. Bueno, pues este tipo de cuestiones, aunque nos parezca paradójico, sí que lo he vivenciado. Es decir, que hay profesores que, por desgracia, no tienen estas actitudes. Y yo, por ejemplo, también diría que hay conductas no verbales que convendría evitar, porque estas pasan desapercibidas. Y por eso el profesor tiene que cuidar mucho esas conductas no verbales. Con todo esto, ya vemos que en el futuro la educación emocional va a tener más fuerza. Desde aquí lo que insisto es que todo el mundo deberíamos formarnos inicial y a lo largo de nuestra trayectoria profesional en todo lo que conlleva la inteligencia emocional, es decir, con cursos, con lecturas, etcétera, para nosotros, pero también para nuestros alumnos. Y repito, iniciativas como esta de EDB son muy interesantes para formarnos. Brindo también la posibilidad de entrar en las páginas que he dicho de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, donde hay muchísimos recursos de acceso libre, de materiales, de lecturas, de cursos, etc. Así que muchas gracias por escucharme y suerte.